tema que, como les comenté en un aviso, en una nota, pues no va a ser evaluable. El motivo de que no sea evaluable lo voy a ir explicando un poquito durante esta pequeña presentación. Principalmente, aquellos que ya hayan leído un poco el contenido, se dan cuenta de que esto no tiene nada que ver con lo que hemos visto de aquí para atrás. O sea, no tiene que ver ni con XML, ni con XSL, ni con DTD, ni con XSD, ni con HTML, que lo veíamos en la primera parte del curso. Es un tema que está en el currículum y bueno, se da un poco como introducción a cosas que nos podemos encontrar dentro de una empresa. Por eso la parte de lenguaje de marcas, podríamos decir que es hasta aquí, y sistemas de gestión de la información, pues es este tema nada más. Entonces, bueno, considero por un lado que la parte importante del curso es la parte que hemos visto hasta ahora, XML, validaciones, XSL, HTML, estilos. Esa es la parte realmente que tiene peso. Y esta parte es un poco más teórica, un poco más de probar, y después es verdad también que es una parte que no se suele, o no es fácil encontrar en una empresa una situación como la que vamos a ver aquí en este tema. Eso por un lado. Por otro lado, es verdad que estamos a punto de acabar el curso, queda muy poco. Mi experiencia docente lo que me dice es que cuando quedan 2 semanas, 3 semanas, un mes para acabar el curso, cualquier contenido que se le da a los alumnos no lo asimilan bien. Esa es mi experiencia, porque están pensando ya en los exámenes, están pensando en otras cuestiones, encima de la situación que tienen ustedes, que muchos de ustedes trabajan y que ya de por sí ya es una carga importante. Pues he decidido pues no evaluar este tema. En cualquier caso, como dije, lo voy a poner público, lo voy a explicar, porque creo que es interesante que nos veamos en una situación en la cual es posible que nos encontremos en una empresa. Puede ser, sobre todo cuando estamos trabajando en grandes empresas. En una pequeña empresa no nos vamos a encontrar este tipo de sistemas de empresa, de ERP o CRM, pero siempre viene bien un poco conocer y un poquito más allá de lo que es estrictamente evaluable, que esa es otra situación que me he encontrado. Creo que deberíamos preocuparnos más por aprender, y las notas son una consecuencia del aprendizaje, que pues si tengo un 7,5 o un 7 o un 6,9. A mí me dice poco la información un alumno que tiene un 6,9 y otro que tiene un 7. No veo muchas diferencias entre uno y otro. Entonces, bueno, creo conveniente por un lado impartir este tema, aunque no sea evaluable, para satisfacer la curiosidad de muchos alumnos, que sí sé que hay muchos alumnos que realmente están interesados en aprender como primer objetivo. Yo sé que es verdad que las notas están ahí y las notas al final sirven de algo, sirve para sacar el título o sacarlo, pero las notas tienen que ser siempre una consecuencia del aprendizaje. No primero la nota y después intenta aprender, porque eso no funciona. Bueno, sistemas de gestión empresarial. Más allá de nuestros amigos que nos llevan acompañando durante todo el curso, ¿de qué estamos hablando realmente? Porque estamos hablando de sistemas de ERP y de CRM. ¿Qué es un ERP? Bueno, más que ir directamente a explicar la definición de lo que es un ERP, les voy a explicar un poco de dónde viene esto. O sea, al final todas las soluciones tecnológicas tienen un origen, y un origen es una necesidad para solventar algún tipo de problema. Si nos piden que hagamos una página web, vamos a solventar un problema determinado que tenía ese cliente. Si vamos a hacer un programa en Java que acceda a ficheros, estoy resolviendo también problemas. En el fondo, tengan en cuenta que la tarea de un programador, de un desarrollador, de cualquier persona que se dedica a la tecnología, y si me apuras más allá de la tecnología, siempre es resolver algún tipo de problema que nos encontramos. Bueno, pues los ERP aparecieron pues porque lo que nos encontramos en la empresa era que existía diferentes departamentos donde cada uno gestionaba a su manera, por decirlo así, pues los datos. Pónganse en una idea de una ferretería o una empresa industrial que tiene que está en una nave industrial que vende productos de construcción. Pues lo que nos encontramos que era que el que llevaba la parte de compras pues tenía en su hoja de cálculo o en su ficherito pues los datos de las compras. El que llevaba las ventas pues a su vez a lo mejor tenía una pequeña base de datos Access donde gestionaba las ventas. El que está en el almacén pues eso lo anotaba a mano, todas las entradas y las salidas de mercancías, con lo cual no existía unicidad en el dato. Y de esto trata.
los datos eran dispersos, los datos no estaban unificados, había contradicciones entre la diferente información. Si ibas a ventas te daba un dato, una información de las ventas, y si ibas a compras te daba otro dato, y eso no cuadraba con lo que había en el almacén. Pues claro, ¿por qué ocurre eso? Pues porque hay diferentes fuentes de datos. Existe una fuente de datos para cada uno de sus departamentos, y eso, al no estar unificado ni estandarizado, eso siempre da problemas. Bueno, pues de ahí surge la necesidad. Entonces, oye, lo que tenemos que hacer es, en vez de tener 3 aplicaciones diferentes en 3 departamentos, pues lo que necesitamos es una aplicación sola que utilice en los diferentes departamentos. Cada uno utilizará un módulo correspondiente. El de ventas utiliza la parte de ventas, el de compra utiliza la parte de compras, el de almacén utiliza la parte de stocks, pero que la base de datos sea única. Que todos los datos se vayan a buscar y se inserten en el mismo sitio, porque si no seguimos teniendo este problema. Pues eso es lo que hablamos de un ERP, de un sistema que se compone de muchos módulos, pero que tiene una base de datos única. ¿Cuáles son los objetivos principales? Pues efectivamente, optimizar los procesos empresariales. Si yo no tengo los datos unificados, esto no es óptimo, porque para buscar un dato tengo que hacer 10 consultas diferentes en 10 sitios distintos. Acceder a la información confiable y de forma precisa. Obviamente, si tengo el dato en una base de datos, no en 3, pues el acceso es mucho más fiable. Permitir compartir información entre los componentes de la organización. Claro que sí. Yo necesito la posibilidad de que desde un departamento pueda compartir información a otro departamento. Y eliminar datos y operaciones innecesarias. Claro, si tengo 3 bases de datos o 3 fuentes de datos donde estoy gestionando la información en 3 sitios distintos, pues obviamente estoy haciendo tareas de manera innecesaria, porque estoy haciendo 3 veces una cosa que puede hacer una vez. ¿Vale? Entonces, esa es la idea de lo que es un ERP. Cuando escuchen SAP por ahí, que algunos seguro que ya lo escuchan, o incluso lo conocerán de su entorno, estamos hablando de un ERP, de una herramienta que tiene todos los procesos que puede haber dentro de una empresa integrados en la misma aplicación. Bueno, pues las características que distinguen un ERP de otro software empresarial, pues es un programa con acceso a una base de datos, sus componentes interactúan entre sí, o sea, yo quiero que cuando se produce una venta eso tenga un efecto en el módulo de almacén, por ejemplo, porque si produce una venta he sacado mercancía de mi almacén y eso tiene que tener un efecto en ese módulo, y además tiene que tener un efecto también en la contabilidad. O sea, los componentes internos tienen que hablarse entre ellos. Y los datos deben ser consistentes y completos. Si yo no tengo un sistema de este tipo, una base de datos única, mis datos no son consistentes. Puede ser que tenga algún dato colgado o alguna información colgada que no sé de dónde viene. ¿Vale? Efectivamente, estos sistemas son complejos y difíciles de implantar, porque necesitan un desarrollo para cada empresa a partir de un paquete inicial. Este tipo de actuaciones pues, se encargan a las consultorías, que es lo que dice ahí. Esto es un punto muy importante. Hay una regla que no escrita, que es un poco si algo funciona, no lo toques. O sea, si funciona ya, ¿para qué lo cambias? ¿Vale? Eso en la empresa se ve multiplicado, amplificado, porque cualquier cambio que haga que suponga un problema puede tener unos costes importantes, ya no solo económicos, sino costes en tiempo de trabajo. Entonces, no siempre que llegamos a una empresa vamos a tener las ganas ni la intención de implantar un sistema como este, porque es muy complejo instalarlo. Hay que hacer un análisis muy profundo, una consultoría muy profunda de los diferentes departamentos. Hay que tener en cuenta también quién es el personal que se va a encargar de gestionar este sistema. Es posible que necesite además una serie de servidores instalados, aunque ya hoy existen ERPs en la nube, pero que necesite una tarea de formación importante, pues no sé si me va a compensar. ¿Vale? O sea, lo que quiero decir es, este tipo de sistemas se implantan cuando ya estamos muy seguros de que los necesitamos. Si algo en una empresa pequeña que va funcionando bien, aunque sea un pequeño programita de compras y ventas, pero va funcionando bien, no necesitan más, que se queden con ese. Porque implantar una cosa como esta no es tan sencilla. Es un proceso de meses de análisis y de meses de implementación también. Y después es muy costoso, obviamente. Esto no lo puede hacer la ferretería de la esquina. Esto lo harán empresas relativamente grandes. Entonces, bueno, en esa consultoría pues tenemos una consultoría de negocio donde se estudian todos los procesos de negocio, pues porque también se trata de hacer reingeniería de procesos. ¿Qué hablamos cuando hacemos reingeniería? Pues si estamos implantando un nuevo sistema, pues lo que tengo que es que repasar todo ese procedimiento entero desde el principio al final para ver qué cosas me puedo ahorrar.
Lo que no tiene sentido sería digitalizar lo mismo. Un ejemplo. Si lo que estamos haciendo en nuestra empresa es atender a las llamadas del cliente por teléfono y además lo hacemos por fax, pues a lo mejor si vamos a implantar un sistema como este no sé si tiene mucho sentido un fax. Con lo cual ahí lo que estoy haciendo es una reingeniería. Voy a eliminar ese canal de entrada de información porque voy a permitir otros canales, que puede seguir siendo el telefónico, vía correo electrónico o vía una pequeña gestión de incidencias que puede tener incluso este ERP. Entonces lo que tengo que hacer es decir, oye, ¿realmente el fax me es útil con este nuevo sistema? No, pues lo quitamos. Eso es reingeniería de procesos. Replantearse con las nuevas herramientas que tenemos si realmente lo que está haciendo el procedimiento que se hace en la empresa para una compra, una venta o cualquier otro procedimiento es realmente eficaz o no. Y después, bueno, una consultoría técnica, donde entramos más en cuestiones técnicas de cuáles son los recursos que necesita, qué requisitos va a tener, qué tipo de desarrollo personalizado voy a tener que hacer, porque a lo mejor mi empresa tiene una característica muy concreta. Bueno, dos tipos de consultoría. ¿Qué se diferencia un ERP a un CRM? Bueno, pues un CRM es un sistema de información que se gestiona o que se centra en gestionar la información referida a los clientes. Un ejemplo muy claro. Cualquier operadora de ustedes que le llame a ustedes por teléfono tiene delante un CRM. Sabe el número de veces que te han llamado, saben a las horas que te han llamado, sabe lo que le has respondido, sabe el tipo de producto por el cual estás interesado. Saben que te tienen que llamar dentro de 3 días porque tú lo has dicho en ese momento, oye, mira, ahora no puedo porque estoy trabajando, llámame el lunes. Y se apuntan en su agenda, en su CRM, el lunes y el lunes te llaman. Le salta una alerta diciéndole tiene que llamar a fulanito. Eso es un CRM, una aplicación que hace un seguimiento de los clientes. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia con el ERP. Los ERP suelen tener un módulo CRM. ¿Vale? El CRM es una cosita más pequeñita, el ERP abarca todo. Bueno, ventajas y desventajas de un ERP. Bueno, mis ventajas, tengo integradas todas las utilidades, todos los diferentes programitas que puedo tener en mis departamentos, pues los tengo integrados. Si incluye un CRM, además aporta beneficios en la gestión de la información y las comunicaciones con los clientes. Inconvenientes. Bueno, pues inversión inadecuada en la formación y una falta de políticas corporativas. O sea, no es un tema tecnológico. Los grandes problemas que se van a encontrar cuando estén trabajando ahí no son tecnológicos, van a ser de negocio, van a ser de gestión de las personas. Esos son los grandes problemas que se van a encontrar. O sea, no le tengan miedo a si no saben hacer un programa en Java, eso no tienen problema. Ténganle más miedo a cómo resuelvo el que quiero implantar una aplicación y me encuentro que hay gente que no quiere. Gente que quiere seguir trabajando con su pequeña hoja Excel, con su programita sencillito, etcétera, etcétera. ¿Cómo resuelvo yo eso? Bueno, esto no hay una regla que te lo permita. Lo que sí tengo claro es, en base a mi experiencia, tampoco es que sea demasiado, pero bueno, algo sí he visto, lo que te encuentras es, si tú a un usuario, el usuario ve que acaba las tareas antes, que no tiene la mesa llena de papeles, que encima sale a su hora, ese usuario ya lo tiene ganado. Si tú consigues demostrar que con tu aplicación nueva que le vas a poner, lo que vas a conseguir es que el usuario tenga la información mucho más clara, más legible, no va a tener tanto trasiego de papeles y encima las tareas las acaba en tiempo porque esa aplicación le beneficia para hacer ciertas tareas que antes tardaba 2 horas, pues ahora tarda 20 minutos. Si el usuario se ve beneficiado en eso, el usuario lo tiene ganado para tu aplicación. Lo que hay que hacer a lo mejor es un pequeño proyecto piloto en el decir, oye, pues vamos a hacerlo con 3 usuarios. Con 3 usuarios que tú sabes que son buenos, que funcionan bien, que conocen la tecnología. Bueno, vale. En el momento que el resto de usuarios de la empresa vean que esas 3 personas hacen todo lo que tienen que hacer con una calidad de trabajo mucho mayor y encima se van a la hora que se tienen que ir y no tienen la mesa llena de papeles, ya verás que el resto solo van a decir, yo quiero eso también. ¿Vale? Gestión del cambio. Importante. Se lo van a encontrar en la empresa. Por eso, la falta de políticas corporativas. Cuando se implanta un sistema como este, tiene que haber un convencimiento desde la dirección de que esto es lo que hay que ir. Si no, si los de arriba no lo creen, pues los trabajadores menos lo van a creer todavía. Entonces tiene que haber una política adecuada. Bueno, pero después también tiene sus limitaciones, pues tiene que ser utilizado por un personal capacitado. O sea, estamos en una aplicación nueva que va a necesitar un curso de formación. ¿Qué pasa cuando llega una compra donde se refleja? Hay que conocer bien la herramienta, con lo cual necesitas formación.
¿Son vistos como sistemas muy rígidos y difíciles de adaptar? Bueno, depende. Aquí habrá casos buenos y casos regulares. Para una empresa pequeña obviamente no tiene sentido, pero para una gran empresa pues sí tiene sentido. Sufren problemas de cuello de botella, todos los usuarios se pueden verse afectados por la ineficacia de unos departamentos participantes. Bueno, si pones la aplicación o la quitas, si tienes un departamento que tienes un cuello de botella en él, da igual la aplicación que tengas, el problema lo sigues teniendo ahí, no es una cuestión tecnológica, ¿vale? Lo que quiere decir un poco este punto es, todos tenemos que ir remando en esos departamentos, porque si no, si solo avanzan 3 departamentos y hay 2 departamentos que no lo utilizan la aplicación, pues tenemos un problema. Y después es verdad que es muy caro modificar un RP una vez implantado. Si quieres hacer cualquier modificación, supone un desarrollo de código que al final te va a llevar un tiempo, un análisis. Bueno, insisto, esto no es para pequeñas empresas ni medianas. Más bien casi para grandes empresas. Bueno, aquí en esta parte se van a explicar pues la instalación principalmente de dos. Uno es el Salesforce, que es un RP en la nube, ¿vale? Este no lo he visto, lo conozco un poco, pero no lo he visto, pero sí conozco el siguiente que vamos a ver, que es Odoo, que me parece mucho más interesante. Bueno, es un sistema de gestión empresarial de código abierto y sin coste de licencia que cubre las necesidades de las áreas de contabilidad, ventas, recursos humanos, compras, proyectos, almacenes, relaciones con el cliente, un CRM, fabricación y muchos otros más módulos que tiene por ahí. Es interesante porque es de código abierto y no tiene coste de licencia, ¿vale? ¿Qué pasa? Que alguien puede decir, pues mira, gratis, me lo descargo, lo instalo y ya está. No es tan sencillo, no es tan sencillo. Ya no solo técnicamente, sino configurarlo para que se adecue a lo que quiere tu empresa. Un proyecto que está mal implantado y que fracasa, tienes un problema importante. Porque al final lo que nos interesa es que los proyectos funcionen, pero no porque sea nuestro proyecto ni nada, sino porque si no funciona, desde el punto de vista de la empresa o de los usuarios de la empresa, lo que van a es detectar un poco la tecnología y cuando llegues con otro proyecto distinto, por muy bien que esté hecho, y que ese sí va a funcionar, pues lo va a ver con un poco, ¿te acuerdas cuando intentaron montar aquel famoso Odoo que después dio problemas? Pues eso es lo que queda. Entonces hay que ser muy cuidadosos con la implantación de este tipo de sistemas, de cualquier sistema, ponerlo cuando funcione. Y si necesitamos hacer una prueba, oye, pues elegimos un pequeño proyecto piloto con 2 o 3 usuarios, muy controlado, o con un usuario, y intentamos ver cuáles son los problemas que tiene, pero intentar implantar un sistema en el cual todavía no tenemos un control sobre él, fracaso absoluto. Y fracaso absoluto no es solo para ese producto, sino para todos los productos que vengan detrás, porque lo van a ver con cierta suspicacia. Bueno, pues esto es un poco Odoo, por ahí está su web, en la página anterior tienes los módulos que te quieres instalar, por ejemplo, tú decides quiero el CRM, selecciono quiero un sitio web, que es un desarrollador para páginas web, quiero gestionar mis proyectos, pues me instalo este módulo, todos estos son módulos que tiene, módulo de código de barra, módulo de contabilidad, inventario, partes de hora, cuando entras a fichar, los típicos fichajes de la empresa, facturas, órdenes de trabajo, ventas, incluso un pequeño diseñador de aplicaciones, gestión de vida de un producto, esto suele ser en temas de fábricas, fabricación, calidad, punto de venta, bueno, y muchos más que hay por ahí. Y muchos más módulos que tiene. Se incorporan posteriormente a la instalación, ¿vale? Yo me lo instalo y después decido cuáles son los módulos que quiero instalar. Y una vez que están instalados esos módulos, necesito además configurarlo. Porque si tengo que configurar el módulo de contabilidad, tendré que indicar sobre qué plan contable es. O si mi empresa tiene oficinas internacionales, pues tendré que decir con qué moneda se va a trabajar en cada oficina. Esto permite además multilocalización, o sea, puedo tener diferentes sedes, diferentes fábricas, diferentes oficinas en diferentes países o en un mismo país, pero que necesita una tarea importante de configuración. Bueno, sobre seguridad, obviamente tiene que estar lo suficientemente desarrollado una gestión de la seguridad, pues, por ejemplo, para yo no poder acceder a cosas que no debería poder acceder. Eso es lo que llamamos los niveles de acceso o la gestión de roles. Un usuario se le asigna un rol y va a poder acceder a los recursos para los cuales está definido ese rol. En vez de definir permisos individuales, pues yo defino un rol y lo que voy haciendo es añadiendo usuarios a ese rol. Es mucho más gestionable. Obviamente tiene que haber un control de cada operación que se realiza.
Si dentro de 2 años tenemos un problema judicial y yo necesito saber quién fue la persona que cambió ese precio en tal sitio, pues yo necesito tener un histórico donde me aparezca que el día tal, a tal hora se hizo este cambio por parte del usuario tal, en el equipo correcto, tal. Una cosa que ya hoy en día pues es fácil de hacer. Y después hay una parte más tecnológica que es una conexión vía HTTPS. De manera que garantice que cuando te conectas al ERP, ya sea desde casa incluso, desde tu tablet o desde tu teléfono móvil, porque un comercial tiene que estar trabajando por ahí, puede necesitar acceder a esa información, pues que la conexión entre ambos puntos sea segura, utilizando el protocolo HTTPS. Bueno, algunas características sobre roles, ¿vale? Un rol en el fondo es un grupo particular de privilegios, poder acceder a ciertas cuestiones, solo tiene validez cuando obviamente está asignado a algún usuario, si no, no tiene ninguna validez. Un usuario puede tener varios roles, pero es el más restrictivo el que prevalece, y los cambios hasta que no salgas de la sesión y vuelvas a entrar no tienen efecto. Cuando niegas el acceso a un módulo, pierdes la posibilidad de ver cualquier subpanel. Si yo no tengo acceso a un módulo, yo no voy a poder acceder a los submódulos que pueda haber dentro de ese módulo. Insisto, esto es una tarea importante de administrador. Cada vez que llega un usuario y tengo que darle de alta unos privilegios, pues se supone una tarea importante. Con lo cual, fíjense, háganse un poco la idea del coste que puede suponer el tener una persona dedicada simplemente a dar de alta a esta gente una vez que está configurado, una vez que está instalado. No es una cosa tan sencilla como puede parecer. Obviamente me tienen que dar la posibilidad de generar informes. Es una de las tareas importantes para que se tomen decisiones adecuadas. Tiene que haber medidas y tiene que haber unos informes que traigan esas medidas para que las personas tengan que tomar una decisión sobre algo. Si no hay medidas, si no somos capaces de medir las cosas, si no somos capaces de ver cuántas ventas se han producido de un producto, cuántas compras, pues no podemos tomar decisiones sobre eso. Con lo cual la gestión de informes es muy importante que esté disponible para los usuarios que necesiten esa información. Bueno, hoy en día te vienen ya integrados con algunas aplicaciones ofimáticas tipo OpenOffice y las de Microsoft también, ¿vale? Bueno, maneras de integrarlas pues puede ser instalándote un módulo en RP, con lo cual cuando vas a entrar al editor de texto entras a través del RP, o bien lo que tienes un pequeño plugin asociado a tu OpenOffice o tu Microsoft Word, que lo que hace es conectarse con el RP para tener los datos y todos los ficheros almacenados en un mismo sitio y que puedan ser accesibles de cualquier sitio, una especie de nube, como lo queramos llamar. Obviamente después también tengo que tener la posibilidad de exportar en múltiples formatos diferentes, de exportar la información, o bien a PDF, o bien a Word, o bien a una hoja Excel, dependiendo del tipo de información que sea. Voy a necesitar tener una buena gestión que me permita extraer los informes. Y cuando digo esto no me refiero a que el director de la empresa llame al informático y le diga, oye, dame un informe de no sé qué. No, no, no. Eso no es una gestión de informes. Eso es una tarea que se le encarga a una persona. Lo ideal sería que esa propia persona sea capaz de extraer los informes. Cuando digo esa persona me refiero al director financiero o a los contables que tengan que hacer una gestión de contabilidad o al de almacén que pueda traer un listado de los productos que hay del inventario. Creo que hay una tarea de aprendizaje importante, por eso la formación es fundamental, para que sepan utilizar bien la herramienta y ellos generen esos informes. Porque si no, al final van a estar llamándonos a nosotros, que somos el informático de turno, y nos van a decir, oye, dame ahora una consulta con las ventas en tal provincia. Y después te llama el día siguiente, no, mira, y además añádele esta columna ahora porque me interesa este dato. Y pasado te pido otra cosa. Con lo cual estás enfangado en generación de informes todo el día. Y esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es otra, desarrolladores. Podemos desarrollar informes y cambiar los informes, pero no tengo que estar generando informes. Eso es parte más de explotación de usuario, de atención, un poco de primer nivel. Con lo cual tenemos que dejarle la herramienta para extraer los informes y traer la información lo suficientemente usable y legible y fácilmente utilizable para que sean cualquier usuario con unos conocimientos medios de informática o de ofimática sepa extraer esa información. Bueno, aquí dejo un poco este tema. Abriré los próximos días la tarea por si alguien quiere echar un vistazo para que vea la tarea como es. Y el examen también, insisto, no va a ser evaluable. Ya les he comentado los motivos. Bueno, entonces, bueno, creo que el peso de todo el módulo ya lo hemos hecho hasta ahora y este tema es un poco más, incluso yo en presencial
en las clases presenciales que doy esta asignatura, realmente no hago un examen sobre esta asignatura, sobre este tema. Lo que pido es un pequeño trabajo, una entrega de una comparativa entre diferentes RPs y CRM, ver ventajas e inconvenientes que puede tener. Pero no le doy un peso suficiente, aunque está en el currículum, pero no le doy un peso suficiente. Lo importante es lo que hemos visto hasta ahora. XML, HTML, CSS, XSLT, XSD y DTD. Eso es lo importante para esta materia. Bueno, sigo corrigiendo, he hecho una paradita en las correcciones para descansar un poco y aprovechar y hacerles este pequeño vídeo. Sigo con las correcciones, ya he visto que me están llegando algunos correos con algunas dudas sobre las correcciones, principalmente el tema 4, es normal, es el tema más complicadillo con las validaciones y los DTD. Voy a seguir corrigiendo porque quiero acabar la tarea lo antes posible con las correcciones y tener todas las notas ya, y después ya me pondré a responder a cada uno. Veo si lo hago de manera individualizada o hago una corrección general y les explico un poco por dónde ha ido las notas. Bueno, pues aquí lo dejamos. Adiós.